Entonces, si llegas a preguntar, sería muy probable que nuestro paciente haya contraído el virus de inmunodeficiencia humana tipo 1, el cual después de un periodo de incubación de 8 a 10 años aproximadamente, ya puede dar un inmunocompromiso, ya puede causar una pancitopenia, si no estoy mal. O sea que es disminución de las líneas celulares. Por eso es que, por ejemplo, en una hematología, el paciente puede presentar anemia, puede presentar leucopenia, puede presentar trombocitopenia. ¿Ok? Entonces, como el principal motivo de consulta, el paciente tuvo fiebre de 20 días de evolución, principalmente la fiebre de tipo crónico, generalmente puede ser indicativo de algún tipo de enfermedad como un inmunocompromiso. En este caso, en el caso del SIDA, que si se observan algunos de los síntomas de los pacientes sidosos comunes que debutan y no saben que tienen SIDA, es principalmente porque tienen una fiebre de larga evolución o una diarrea de larga evolución. En nuestro caso, es más la fiebre. Pásala. La historia de la enfermedad, si se observa, es una historia totalmente típica que grita así con rótulo que es de TB. Lo único que, como podemos ver, no menciona expectoraciones, ¿cómo se llama eso? No tiene expectoraciones productivas. Sabemos que no podría ser relacionado con una TB pulmonar. Y de hecho esto es acorde a lo que se menciona en nuestro caso, de que el paciente tenía principalmente lo que era un antecedente de TB extrapulmonar o de TB ganglionar. Por eso es que se le hizo una biopsia de lesión del cuello, porque en cuello generalmente la TB pulmonar causa linfoadenitis, si no se mal. ¿Ah? Que causa una escrófula, que si busca una imagen de una escrófula, sí se ve como una lesión en el área cervical. Una cosa que podrían preguntar como de la TV miliar o la TV sistémica y de otras cosas curiosas, bueno, no, algo para empezar, la TV, o sea, la tuberculosis, si fuera en caso, por si preguntaran, la TV primaria pulmonar generalmente se da a nivel de las bases, de los pulmones. Y generalmente muchas personas se infectan, no lo saben, entran a latencia. De hecho, se estima que he visto varias estadísticas, unas hablan hasta de 1 billón de personas, otras hablan de dos, estuvieron infectadas con tuberculosis, pero hasta el 90% de estas personas desconocen que padecen la infección. ¿Por qué? Porque el sistema inmune pudo con la infección y formó un granuloma. Y el granuloma es como una barrera física que previene la diseminación de la tuberculosis y este ya puede entrar a latencia. Ok, ya después les sigo con eso. Va. Entonces, principalmente a nivel de bases es donde se da en una tuberculosis primaria y a nivel de ápice pulmonar, porque el TB es un aerobio estricto, es a donde se da la tuberculosis reactivada o tuberculosis secundaria, hablando de nivel pulmonar. Si se hicieran las preguntas porque es parte de, o sea, porque generalmente se presenta con tuberculosis pulmonar, aunque no es nuestro caso, a nivel de una radiografía lo que se puede ver son los complejos de Ranke. Pero ¿cómo se forma un complejo de arranque? Bueno, entonces cuando el paciente tiene tuberculosis, se activa el sistema inmunitario. El sistema inmunitario, por los natural killer y otras células, dañan lo que viene siendo el parénquima pulmonar y causan cavitaciones, o sea, causan como que hoyitos en el pulmón. Y esos son los que se le denominan nodo de Gon. Cuando el nodo de Gon se asocia con un nódulo linfático, ya es un complejo de Gon. Y cuando esto se calcifica, o sea, cuando agarra calcio, el calcio ya se puede ver en una radiografía. Bueno, se puede ver de una forma más clara en una radiografía, es lo que se conoce como un complejo de Ranke. ¿Ok? Espérate, Y si te entendí bien, o sea, las cavitaciones estas son las complejos de Gon, dijiste, ¿va? Y ya focos luego de que se Gon. ya luego que se calcifican es que ya se conocen como los complejos de Ranke, ¿así era? ¿Va? Correcto. Sí, sí. Ok. Porque generalmente cuando ya puedes ver, ¿cómo se diría esto? Radiopaco. En una radiografía lo que estás viendo es un complejo de arranque. Sí se pueden visualizar los focos de Gon, pero o sea, casi no se diferencia con el fondo del pulmón. ¿Ya? O sea, Ok, ok. ya cuando se Dale. ve claramente, ya cuando lo miras blanquito, o sea, radiopaco, eso ya está calcificado, es un complejo de arranque, que es hasta donde pasan el 90% de las lesiones. Ok, eso ya sería lo más característico ya. Ok. A nivel de una Pero, radiografía, como que te preguntaran qué pudieras, en dado caso, tuvieras o una sea, ¿para tuberculosis qué la pulmonar, podríamos pedir? O sea, ¿qué buscaríamos observar? Sería qué eso. podrías observar en una radiografía? Exacto. Ok.
Gracias. Un dato curioso en la tuberculosis diseminada es cuando está a nivel vertebral. Esto se llama mal de Pot, así P-O-T-T. Mal de Pot generalmente da a nivel de las vértebras lumbares, pero debuta con un dolor torácico, torácico alto. ¿Pasar? Pasar. Aquí la parte importante es de visualizar que el paciente va a orinar hasta 5 veces al día, sin embargo, solo tiene una ingesta de un aproximado de 4 vasos, lo que viene siendo como 1 litro. Esto, si lo comparamos que el anterior dice que el paciente suda mucho de noche, o sea, tiene diaforesis nocturna, se puede decir de que el paciente podría estar deshidratado. Y eso se ve después a nivel de las mucosas y reflejado también en la presión arterial. Pásale. Aquí solo recordarles que ARB es antirretroviral. También se escribe, creo que TAR en español. O no, también está en español eso. Sí, así era tarde, tratamiento antirretroviral. Aquí lo único que había resaltado el doctor Silas es de que podría ser curioso de que el paciente, pues por el tipo de trabajo que tiene, además de que vive solo, pudiera ser propenso a contraer ciertas infecciones de transmisión sexual. Como pudimos ver, es más probable que las haya contraído de esa forma que por uso de drogas, porque el paciente niega el consumo de drogas, como podría ser por compartir agujas. O sea, ahí lo único que está es que está un poquito taquipnéico y un poquitito creo hipotenso. Y me es normal, pese a pérdida de peso, pasarla. Aquí una cosa importante que no sé si recuerdan del audio es que el paciente tiene un tinte ictérico a nivel de las pilefaneras. Es probable que esto haya sido a nivel de las palmas. Como en la historia ¿cómo se dice? En la revisión por sistemas, no, en el examen físico, el paciente no presentaba tinte ictérico a nivel de las escleras, que es generalmente en la ictericia, es donde principalmente se tiende a tintar primero porque son más susceptibles a esto, es a nivel de los ojos, en la parte blanca, la esclera. Pero como el paciente presenta escleras normales y en la piel tiene un tinte amarillesco, o sea, tiene un tinte ictérico y tiene las bilirrubinas normales a nivel sérico, se dice que el paciente puede tener carotenodermia, que es una condición causada de que como el paciente consume muchos productos con betacarotenos, dígase las zanahorias, papayas, tienden a tintarse como de un color amarillo anaranjado a nivel de las faneras. Disculpa, Julio, disculpa, después que te quedaste en lo de que la bilirrubina está normal, yo no sé si fui la única, pero se trabó y yo no escuché qué dijiste. No sé qué dije, pero voy a hacer ese pedazo otra vez. O sea, el paciente presentó un tinte amarillesco a nivel de las faneras, o sea, a nivel, por ejemplo, de la palma de las manos, pero los ojos, la parte blanca de los ojos, las escleras, la tenía normal. Entonces, esto junto con que a nivel sérico de las bilirrubinas lo tenía normal, se descarta la posibilidad de que el paciente esté amarillo por bilirrubina. O sea, se tendría que buscar otra condición. En este caso, una causa fisiológica se podría decir de que el paciente se ponga amarillito es que coma muchos productos que tienen betacaroteno, que es el tinte que le da el color a la comida naranja, como es el caso de las papayas y las zanahorias. En el caso de que el paciente tenga un consumo elevado de este tipo de productos, es que se le puede tintar la piel de esta forma. También se la conoce como pseudoictericia, por si lo buscan. En boca y garganta el paciente estaba deshidratado por lo mismo de que se menciona anteriormente de que el consumo hídrico es muy bajo, tiene mucha diuresis nocturna, aparte de eso tiene bastantes micciones. En el cuello es por la linfoadenopatía que presentaba antes, que es por la TB extrapulmonar, la TB ganglionar que el paciente tiene. Pasámosla. Muchas de estas que están en infecciones oportunistas las tiene por antecedente. Si no estoy mal, no recuerdo cuál era.
Va, pero principalmente, por ejemplo, lo que viene siendo la criptococosis y la histoplasmosis son enfermedades fúngicas, o sea, son tipo de micosis. Generalmente ambas se relacionan con los excrementos de las aves, como vendría siendo el guano, o sea, popo de palomitas. O también no recuerdo cuál de las dos, creo que era la criptococosis, que era por popo de murciélago. Pero generalmente en el caso de nuestro paciente se da porque el paciente está inmunosupreso. O sea, el paciente presenta niveles anormales de esas, entonces por lo mismo tiene infecciones que normalmente no contraería. Otro lugar donde es común estos dos tipos de hongos es a nivel de los suelos, o sea que es probable de que, por ejemplo, nosotros respiremos bastante de este tipo de agentes patógenos, más como tenemos defensas normales, no nos afecte. De igual forma, como ahí dice reactivación de tuberculosis, es probable que el paciente haya padecido de tuberculosis, entró en etapa de latencia y se reactivó por el proceso de que estaba inmunosupreso. En estos casos se tendría que descartar otras causas importantes de inmunosupresión, como son la diabetes y la desnutrición. Aquí algo importante. Julio, mira, solo ¿Ah? te iba a decir, el doctor Silas la vez pasada nos estaba diciendo, yo creo que ahí lo dijo, que tal vez pudiéramos dejar solo como reactivación de tuberculosis para evitar que nos dijeran por qué definimos completamente que sí va a ser extrapulmonar, porque por el momento pues sí tenemos algunas causas que podrían indicarlo, pero nos estaríamos metiendo un poquito más. Pero Va, está solo bien. ahí. Lo voy a hablar con Denis después. Ujú, Gracias. ok. El paciente también presenta toxoplasmosis y citomegalovirus. Algo importante con estas dos enfermedades es que más adelante al paciente se le refiere a oftalmología. Ambas enfermedades es muy probable que causen afecciones a nivel de la coroides, si no estoy mal, o sea, afecciones a nivel del ojo. Entonces, por eso mismo se les da chequeos constantes al paciente. De hecho, en la literatura sobre el SIDA menciona mucho la toxoplasmosis, pero en el libro de Lange, creo que es por la página Si no estoy mal, era por el 600, citomegalovirus. ajá, en la página 663 se menciona mucho que puede dar retinitis por citomegalovirus. Ambas es probable que puedan incluso conducir a ceguera, entonces es algo que se debía estar chequeando. O sea, después, más rápido no vi nada. Después retroceder un poquito, es que no vi qué pasaste. Solo quiero verlo un poco más. Hace lo mismo. Esa es la que sigue hoy, la primera orden. Esa es la que sigue. Oh, perdón. Es que vi que pasaste otra. En este caso se le está dando el trimetoprim con el sulfa como, como profiláctico, si no estoy mal, por ah, terminal Hirovechi, que es la principal causa de neumonía en los idosos. Neumocistis Hirovechi creo que era. Sí, Sí, esa es. Mira, ahí sí habría que cambiar la dosis porque la Sí, dosis es sí, de es 9. 970 miligramos. Sí, sí, lo hablé con Denise antes de de la reunión, sí, es 960. Gracias. Listo. Aquí se le pidió lo que ya se había explicado, o sea, se le pidió inmunoglobulinas para citomegalovirus, toxo y antígenos de histoplasmosis, porque son enfermedades comunes que suele dar en la inmunosupresión. Y de igual forma se le pidió un panel de hepatitis, tanto porque el paciente está bactérico, como es más posible que tenga susceptibilidad a este tipo de enfermedades por la misma inmunosupresión. Aquí la terapia clásica para los antituberculosos es el IRPE, o sea, isoniazida, rifampicina, piracidamina y tambutol. Se dan los cuatro por 2 meses
O sea, solo prendas, o sea, que se da una terapia así intensiva, fuerte, por poco tiempo, y después se da mantenimiento solo con los primeros dos, con el IR, isoniazida y rifampicina. Para la isoniazida es importante que lo tengan en cuenta que esta puede causar, si no estoy mal, neuropatía y por eso se asocia que se le debe dar al paciente vitamina B6, o sea, piridoxina, que está en, más adelante, si no estoy mal. Aquí también de recordar que Vic es de bomba de infusión continua, creo, y la solución es por la deshidratación. El fluconazol es por la histoplasmosis, que como es un antifúngico. Acá se menciona tanto el omeprazol como el ocrótides, como se estaba hablando con el doctor Silas, es probable que se la haya asociado al paciente por la hemorragia gastrointestinal superior. Como el paciente, si no estoy mal, creo que le biopsiaron y parece que tenía pylori. Pylori predispone también a tener hemorragias gastrointestinales. La lactulosa, creo que era por el estreñimiento. El omeprazol es inhibidor de bomba, el ocrótides es análogo de somatostatina. La dosis del IRP. Pásala. Mira, solo eso sí no lo tengo apuntado y no lo encontré. La lactulosa, ¿para qué se le dio? Si no estoy mal, el doctor había mencionado que era para evitar acumulación de amoníaco. Creo que Mm, es que la lactulosa es un, ¿cómo es eso? Ya para que me baño, se me olvidó. oye, va, está bien, gracias. Es que se me olvidó el nombre de cómo se llama esa categoría de fármaco. Pero el chiste es que se le dio para que el paciente no acumule amoníaco, porque si acumulase Pero eso amoníaco, pues sirve pudiera para que causar. vaya al baño, ¿no? Es como la leche Ajá, de magnesia. sí, sí, pero se me olvidó cómo se llaman esos productos para que las personas vayan al baño. O sea, es una categoría, tiene como un nombre. Pues se me olvidó ahorita. ¿No es laxante o algo así? Sí, creo que son como laxantes, sí. Entonces, en ese caso, es para que el paciente pueda excretar amoníaco y no le cause la encefalopatía. Algo así mencionó el doctor Silas. Sería todavía de buscarlo, no estoy muy seguro. Acá lo importante que se puso es que el paciente tenía hematemesis, o sea, de que se diferenciara de que el paciente estaba sacando sangre, pero se tendría que hacer la diferenciación de que tenía un origen gastrointestinal y no pulmonar, porque el paciente no tiene tuberculosis pulmonar. Entonces, la tuberculosis pulmonar sí se asocia con toser sangre, pero en este caso tiene una hematemesis porque es de origen gástrico, como se había mencionado por pylori. Ah, Samela. Esta se puede explicar que las infecciones ya cuando el VIH llega a SIDA puede causar pancitopenia, o sea, una disminución de las tres líneas celulares, la blanca, la roja y las plaquetas, que es porque el paciente puede estar anémico, trombocitopénico y con leucopenia. Además de que tiene infecciones asociadas, además del SIDA, esto puede exacerbar la leucopenia. En este caso, era lo que habían mencionado. Sí, las anemias sí pueden ser normo-normo, o sea, normocítica y normocrómica, o sea, tiene tamaño normal y color normal. Básicamente, el volumen corpuscular medio lo que mide es como que el tamaño que tiene determinada célula eritroide y la concentración de hemoglobina media, creo que era la otra, solo mide la coloración. El RDW es la distribución, como si lo relacionan con Pato, podría ser qué tan diferenciado es en los eritrocitos. Si es muy baja la distribución, o sea, el RDW, significa como que los eritrocitos como que fueran aplásticos, o sea, son muy diferentes en tamaños, formas y colores. Eso sería lo que pudiera evidenciar una RDW baja. En este caso, como la anemia es normo-normo, también el RDW es normal. Ah, ¿sí? Esto es lo que todavía estaba de ver con Denise y ver si el paciente de verdad tiene una ira, o sea, una insuficiencia renal aguda.
porque bien estábamos viendo si se podría explicar por la fiebre, pero generalmente cuando tienen un aumento de la creatinina, aunque no es tanto tampoco, y proteinuria, que es excreta de proteínas en orina, es cuando suelen tener lesión a nivel renal. Quiero revisar eso con Denise. Pásala. Eso es el examen para ver si tenía criptocosis, algo así. Pásamela. Thank you. Aquí. Espérate, está viendo algo. Regresame. Sí, pásala. Eso es del panel de hepatitis que se le había pedido antes. En uno que es para hepatitis solamente se le pidió el antígeno de superficie y en hepatitis se le pidió el normal. No sé por qué. Pásala. Pásala. La endoscopía se la dejaron principalmente por la hemorragia gastrointestinal superior. Es porque el algoritmo para cuando un paciente está presentando que tiene sangre de origen gástrico, la primera indicación es hacer una endoscopía de vías altas. Es para ver qué está originando el sangrado. NPO significa nada por vía oral. A ver, cortisol, biopsia de cuellos por la linfodenopatía. ¿Sala? ¿Sala? Ah, sala. Eso es de la histoplasmosis, pásala. Eso es lo que eso es lo que les mencionó de la toxio del citomegalovirus, que como tienen afecciones a nivel oftálmico, sí es principalmente el citomegalovirus, pero con lo que me había comentado Joshua, también la toxoplasmosis puede causar afectaciones a nivel oftálmico. Entonces, por eso se toma en consideración ambas. Salas. 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 Eso es lo que había hablado en la última reunión, solo que recuerden la diferencia entre las inmunoglobulinas, de cuándo se presenta cada una, que la inmunoglobulina M es principalmente cuando es un proceso agudo, o sea, cuando se está presentando ahora. Yo normalmente lo relaciono con momento, es como que el momento es ahorita, o sea, que en este momento el paciente está cursando con esa enfermedad que está aumentando la IgM. Si bien la IgG se puede aumentar aún cuando el paciente aún tiene la enfermedad, ya cuando está casi terminando, es un poco más común encontrarla elevado cuando la enfermedad ya ha pasado. Yo al menos para recordarlo solo lo recuerdo como guardado, G de guardado, o sea que el paciente tiene como que guardar la información de que ya tuvo una infección por este determinado agente patógeno. Entonces, M de ahorita en este momento y G de guardado, que es algo anterior. El paciente tuvo toxo y cito de enfermedades oportunistas porque recordemos que ya tiene como 1 o 2 años de que tiene diagnosticada la inmunosupresión.
aunque por los títulos altos puede haber sido reciente. Pásala, no, pásala. Ahí está la No sé periodista. quién fue que había mencionado que hace un año, pero no me acuerdo quién fue que lo dijo, No, que tenía antecedente de eso, pero no estoy seguro quién fue. tendré que buscar porque no recuerdo bien. En este caso, todas las H's antes de algo, por ejemplo, ahí como dice H-hemograma significa hacer. Muchas veces la T, guioncito algo, significa como tomar. O donde estaban las células empacadas, significa transfundir. Es una forma de abreviar que toman. QQS es química sanguínea. En este caso, se le va a hacer recuento CD4. O sea, ya se sabe que el paciente ya tiene SIDA. Se le está haciendo solamente un recuento CD4 como para seguimiento terapéutico. Que en este caso ya abajo de 200 es cuando el paciente ya está presentando un estado sidoso y entre mayor sea la carga viral, pues en este caso sería peor para el paciente. Y otra cosa, porque es común que se den las enfermedades oportunistas, en especial la tuberculosis, es porque para la tuberculosis una de las células más importantes son los linfocitos TCD4, o sea, los linfocitos helper. ¿Por qué? Porque cuando se da una infección por tuberculosis, generalmente el macrófago deglute o fagocita al, al Mycobacterium tuberculosis, pero el Mycobacterium inactiva el fagolisosoma del macrófago. O sea, el fagolisosoma es como que las vesículas que tienen acidito dentro de las células que se comen a los microorganismos que el macrófago se come. Entonces, el macrófago se come una papa, la papa entra al lisosoma, el lisosoma se une con el fagolisosoma y ahí el acidito como lo consume, sería como su pancita, si lo quieren ver así, su estómago, pero el micobacterium lo inactiva. Entonces, cuando el micobacterium inactiva como que los productos que permiten al macrófago metabolizar todo lo que este fagocita, los linfocitos helper o los CD4 son los que permiten reactivar al macrófago, como hacer lo que de verdad se pueda contrarrestar al micobacterium. Por eso es que cuando hay SIDA es muy común la sinergia, principalmente de tuberculosis. Una cosa que no mencioné es que generalmente las infecciones por VIH tienen tropismo. Tropismo es como preferencia. Cuando la infección está empezando, tiene tropismo por los macrófagos, principalmente. Porque usa principalmente porque al inicio de la infección generalmente tiene más tropismo por los macrófagos que tienen el receptor CCR5, o sea, correceptor de citocinas. Y ya cuando la enfermedad ya está entrando, por ejemplo, a un estado más linfotrópico, ya cuando el paciente está casi desarrollando SIDA, es cuando se va hacia el otro receptor, que es el CXCR4, que es el correceptor de Coxsackie. ¿Pásala? Y es algo lógico, se lo ven de esa manera. Por eso, porque ya cuando el paciente ya está entrando en SIDA es cuando tiene menos linfocitos, porque por ejemplo, está el virus de inmunodeficiencia humano, se pone de forma latente en las células, se disemina y ya cuando son bastantes, ya pasan de su preferencia de los macrófagos hacia los linfocitos. Y la carga viral, además de aumentar, empiezan a descender drásticamente los CD4, porque ya los empiezan a matar. Y anda hay menos linfocitos CD4, que son los encargados de cómo expandir la respuesta inmune, si lo quieren decir así. Entonces, por eso es que el paciente está inmunosupreso. Esa tinción, recuerdo que sí les la llamó Kanyu, algo así, casi como Caillou, en Yu. Es positiva para MBTB, Vancobacter. Pásala. Otra cosa, la clasificación de la gastritis solamente se puede hacer por quirúrgica, no es una clasificación clínica. Por eso se hace generalmente mediante biopsia.
Esto es lo que les mencionaba, que el paciente tiene pílori positiva. Todavía estamos pendientes de investigar qué es un cuarto. Si no lo terminamos de investigar para el día de la exposición, se tendría que eliminar. Pásala. Y lo de por qué el pílori causa hemorragia gastrointestinal superior, puede ser porque permita la ulceración, la úlcera sacra, y pues el paciente se le hace una transfusión al paciente, que los que les dije que T, por ejemplo, en ese contexto significa transfundir. En las evoluciones dice CE es célula empacada, como está en la orden. Pásala. Esa es la hematocontrol, pásala. Por eso es que ya está un poco mejor sanguíneo. Ahí en este caso se le da un antirretroviral, que es en especial esa terapia que tienes la elección para un paciente que también cursa con tuberculosis. Un planeo PIT era lo que mencionaba Gabriela la última ocasión, que es PIT is dire, algo así, es una forma latina de decir que 2 veces al día. Si tuviera una T antes del ID, significa 3, y si tuviera una Q es 4. Pásalo. Lo del estadio está tanto en el PDF que mandó Denise como en lo que mandó el doctor Silas, que es un PDF grande. Principalmente lo numérico viene dado por el laboratorio, que es por el recuento de CD4 que el paciente tiene, y la clasificación con la letrita es por las manifestaciones clínicas, como en este caso nuestro paciente tenía 116 y porque tenía también varias oportunistas y tuberculosis, es que está como que en el estadio 3C. En este caso solo se dejó histoplasmosis ahí porque las demás eran IgG, o sea, son afecciones que el paciente tuvo, más ya no presente en este momento, porque no tenía inmunoglobulinas M y en la de criptosporosis salió negativa. Cánsala. Solo. Yo todavía estoy estudiando un poquito el caso, así que todavía no manejo todo bien, pero si aprendo algo más en estos días, para la última reunión se los comento. Recording stopped.